Hello, good morning. From the Kimberly Green Latin American Caribbean Center, LAC, at Florida International University, in collaboration with Arizona State University, I would like to give you a warm welcome to today's event, Contemporary Aymara Experiences in El Alto and La Paz, Political Activism, Identities, and Architectural Aesthetics. My name is Maria Luisa Beizaga. I'm the director of the Andean Program of Excellency at LAC FIU. And today's presentation will be in Spanish and English, and simultaneous interpretation in English is available selecting the interpretation channel icon at the bottom of your screen. Buen día desde el Centro Kimberly Green de Estudios de Latinoamérica y el Caribe, LAC, por sus siglas, en la Universidad Internacional de la Florida. En colaboración con Arizona State University, queremos darle una muy cálida bienvenida a nuestro evento de hoy, que lo hemos denominado Experiencias Aymaras Contemporáneos en el Alto y La Paz, Activismo Político, Identidades y Estéticas Arquitectónicas. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del programa de estudios andinos en LAC, FIU. Las presentaciones de hoy serán en español y en inglés, y pueden acceder a la interpretación simultánea en inglés seleccionando el icono de interpretación en la parte inferior de su pantalla de Zoom. At an elevation of 10,000 to 13,200 feet above sea level, an estimated of more than 2 million Aymara people live in the Bolivian highlands. Today we have a great panel: Carlos Macusaya, Yolanda Mamani, and Guido Alejo, Aymara thinkers from the high Andes, as they present on contemporary Bolivian identities as manifested through activism, feminism, and urban landscapes. Our collaborator today is Dr. Daryl Reynaud from Arizona State University, and he'll be the moderator of this event, and he will take from now on. Daryl? Hello, everyone. Thank you for joining us. My name is Daryl Reynaud, and I'm from Acoma Pueblo, New Mexico, which is one of the oldest continually inhabited communities in the United States. I am also a geologist and geoscience education researcher who uses indigenous research frameworks to make educational environments more inclusive and culturally relevant for indigenous students. I will be introducing each presenter directly before their presentation. Each presentation will be 15 minutes long. And after all the three presenters complete their presentations, we'll be taking questions from the audience. There's not a chat option, so if you have a question, please submit it through the Q&A option at the bottom of the Zoom screen. And so I guess we can move forward to the first presentation then. So I will be starting with Carlos Macusaya Cruz, who was born in El Alto. He formerly studied social communication at the Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, but he has been dedicated to working on the Indianist and Catarist movements, as well as on racialization in Bolivia. He is an author from an Indianista and Catarista militancy of several works. Some of his books are From the Racialized Subject, Considerations on the Indianist Thought of Fausto Reynaga, and Battles for Identity, Indianism, Catarism, and Decolonization in Contemporary Bolivia, published in 2019. So Carlos, please go ahead and begin your presentation. Thank you. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. Hello, we can hear you.
Hola, bueno, supongo que me escuchan. Te escuchamos bien, Carlos Macusada. Gracias. Primero, un saludo a todas las personas que están participando de esta actividad. Agradezco la invitación. Voy a tratar de recordar cada cierto tiempo que tengo que hablar lento porque yo hablo muy rápido. Entonces no tengo anotado acá. Lento, lento, lento. Voy a tratar de hablar lento. Yo agradezco ser la primera persona en esta exposición porque voy a asumir que voy a ser como una bisagra desde mi experiencia respecto a la exposición de Yolanda y Guido. Yo voy a hablar un poco, muy en términos personales, de cómo he vivido esto del activismo político y en qué medida eso también tiene que ver con las cosas que yo he ido haciendo, ¿no? Escribir y hacer el propio activismo. Entonces, lo que voy a tratar de relacionar es ese activismo con la formación intelectual, cómo se ha ido dando en ese proceso, que más o menos temporalmente yo lo puedo ubicar desde el 2003 en adelante, desde donde yo he sido conscientemente activista político. Y desde una militancia indianista ya lo han hecho notar. Solo una aclaración, yo vivo en la ciudad de La Paz, nací en el Alto, pero vivo en la ciudad de La Paz, en un barrio marginal. En primer lugar, a mí me gustaría resaltar que ese activismo y esa formación intelectual se han ido dando en un contexto en el que había unas corrientes muy fuertes de pensamiento, incluso de líneas de políticas de gobierno del 2006 en adelante, que yo identifico como pachamamadas y que se han presentado como descolonización y vivir bien, y donde los sujetos clasificados como indígenas eran sujetos folclóricos, representantes de curiosidades culturales, sujetos exóticos. Bueno, en ese escenario me problematicé en un escenario de politización muy amplio en Bolivia, donde se daban movilizaciones. 2003 se dio la llamada Guerra del Gas, 2005 una movilización que además de pedir la nacionalización de los hidrocarburos, pedía una asamblea constituyente. Entonces, en ese escenario de fuerte movilización, me empecé a problematizar esa pertenencia identitaria. Ya en adelante, después de que se da toda esta problematización, surgía este problema de las pachamamadas, que era aquello que se presentaba como auténticamente indígena en los espacios oficiales y no simplemente políticos. Acá en la ciudad de La Paz hay una institución muy importante que es el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, donde se han hecho y se hacen actividades muy grandes relacionadas a estos temas de las diferencias étnicas y demás, y que para ese periodo, del 2003 en adelante, era un espacio muy concurrido. Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba la atención al asistir a esos eventos era la manera en que se caracterizaba a los indígenas, en general de manera idealizada, y en específico, en la parte política, como alguien que en esa idealización era inofensivo. Valía la pena idealizar a alguien, en tanto sí era inofensivo. Además, era llamativo en ese proceso, no solo en el MUSEF, en distintos ámbitos académicos, universitarios, medios de comunicación, espacios de opinión, donde se discutía ese tipo de temas, era llamativo ver que quienes tenían la palabra oficial para decir que eran los indígenas eran los no indígenas, digamos Raúl Prada, Silvia Rivera, Luis Tapia, etcétera, etcétera. Ellos eran los que decían lo que son los indígenas, por una parte, pero a la vez, en esos mismos espacios se podía ver a los indígenas haciendo rituales que generalmente no se hacen en los pueblos o en las comunidades. Rituales para turistas, para entretener turistas, presentados como ancestrales. Yo en ese escenario me formé. Es decir, había una situación, por una parte, de movilización social que aspiraba a transformar el país, posicionando determinados aspectos muy importantes, la recuperación del control de los recursos naturales, la formación de un gobierno propio, ese tipo de ideas circulaban. Eso estaba por una parte. Pero a la vez veía uno cómo en los espacios formales, institucionales, se reproducía una imagen del indígena que los reducía a objeto folclórico. Pero a la vez, quienes tomaban la palabra por los indígenas, que se suponía en el discurso eran los actores fundamentales, eran los no indígenas.
Ellos eran los que definían qué eran los indígenas. Entonces, para mí eso fue un problema. Una de las cosas que empecé a hacer para clarificar ese tipo de situaciones que se estaban dando por aquellos años era no ver a lo que se vendía como referentes indígenas en otros espacios. ¿Cuál era el referente indígena? Una persona de la tercera edad que se disfrazaba étnicamente para una determinada situación y para hacer un ritual. Esos eran los indígenas en medios de comunicación, en eventos oficiales del Estado, en sus distintos niveles, en la propia universidad. Eso era representado en indígena y eso era lo que supuestamente era la autenticidad indígena. Entonces, para mí algo fue muy importante. Dejar de ver eso. Eso no es lo que somos. Y tratar de ver a mis vecinos, a mis papás, a la gente que no está preocupada en folclorizar su identidad, que está preocupada en enfrentar problemas cotidianos. Entonces, pasé a concentrarme en ver a esas personas que están cotidianamente, con las que yo comparto cotidianamente. Eso para mí fue muy importante porque me permitía contrastar esa retórica, esas prácticas, esa representación de lo indígena respecto a la gente que mayoritariamente tiene origen indígena, pero no hace eso que se presentaba en los espacios oficiales. Claro que en esto también yo encontraba un problema. Por una parte, lo que he mencionado, folclorización, otros hablan por los indígenas, veía a mis propios vecinos, familiares, que su vida no condecía con eso que se estaba vendiendo, y entonces ahí salía un problema muy básico. ¿Dónde encuentras materiales para entender lo que son los indígenas? Y cosas curiosas me pasaron en todo ese proceso. No hace mucho conocí un par de estudiantes extranjeros que venían muy entusiasmados a Bolivia a estudiar el pensamiento indígena. Y me comentaban que iban a hacer una tesis sobre el pensamiento indígena, una tesis doctoral, que estaban financiados, que tenían una beca y demás. Y claro, yo les pregunto, ¿y de qué están tomando para la tesis del pensamiento indígena? Silvia Rivera. No, es como dijera, vamos a hacer un estudio del pensamiento aymara. ¿A quién estás tomando? A Álvaro García Linera. Ese es otro problema, que en cuanto a la producción intelectual sobre los indígenas, también se ha privilegiado a los no indígenas, y hablando por los indígenas. Ese fue otro problema porque uno necesitaba materiales para confrontar eso que se estaba viviendo. Y lamentablemente, esto se ha ido desarrollando así. Entonces, una tarea fue, esto lo pongo ya en segundo lugar, la búsqueda de materiales. Cómo uno puede formarse intelectualmente en el escenario de lucha, de politización, para entender lo que estaba pasando en el país. Una cosa que tengo que resaltar es que justamente donde uno hubiera esperado encontrar ese tipo de materiales, como son las universidades, era el espacio donde no se los encontraba. Lo indígena, como he dicho al principio, se reducía a espectáculos folclóricos. Eso pasaba no solo en los espacios institucionales del Estado, llámese municipios, gobernación, etcétera, sino en la propia universidad. Cuando se hablaba de lo indígena, se hacían, aquí hay algo que se llama como una comida comunitaria, para ponerlo de la manera más sencilla, aptapi en aymara. Y entonces, cuando en la universidad se hablaba, en el caso del donde yo estudiaba, la carrera de Ciencias de la Comunicación, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, cuando se trataba de hablar de temas indígenas, se hacía aptapis y se hacía alguna danza tradicional. Pero no se tocaba los temas, por ejemplo, de las limitaciones en el ascenso social de las personas de origen indígena, no se tocaba los temas del racismo, sino todo se reducía a expresiones exóticas de folclore. Entonces, en ese escenario había que buscar materiales y evidentemente la universidad no era el espacio, y ahí las personas con las que me tocó estudiar, hablo de docentes, casi no entendían el tema. Me tocó, yo hacía activismo en la calle, y en ese activismo me tocó conocer a muchas personas que habían militado en el indigenismo y en el catarismo de los años 60, 70. Y entonces, gente que nunca se profesionalizó, que pasó casualmente por la universidad, pero que tenía documentos de sus años de militancia. Y empecé a recoger materiales, conocer gente, nunca con el ánimo de escribir algo. Yo no tenía la intención de escribir nada, simplemente quería conocer. Yo hablaba con la gente, me comentaban sus experiencias respecto a lo que había sucedido en aquellos años. Bueno, pasaba eso. Por un accidente, me puse a escribir. ¿Cuál fue el accidente? Yo hablaba mucho en los espacios públicos, en la Plaza de los Héroes, aquí en la ciudad de La Paz. Era un espacio en pleno corazón de la ciudad de La Paz, pero la alcaldía decidió remodelar esa plaza y se cerró.
Ahí se discutía de política, se difundían libros de los temas que, por ejemplo, son muy importantes en el indianismo, no únicamente, pero también sobre esos temas. Y bueno, cuando lo cierran yo ya no tengo donde expresarme, con quién hablar, porque también ahí nos reuníamos con otros activistas o otras personas. En esa situación, me volqué a escribir porque ya no tenía dónde hablar, ya tenía materiales. Había un periódico, que era el periódico Pucara, que me dio espacio, yo agradezco eso, y en una de esas también Pedro Portugal me invita a ser parte de un libro, lo habían invitado en una institución a escribir algo, y me invita. Entonces ahí voy formando todo eso que había recogido, se va organizando, se va sistematizando. Desde luego eso tiene también sus efectos, porque en la medida de que lo que yo iba produciendo intelectualmente iba en contra de lo que se promoviera oficialmente indígena, bueno, eso también implicaba cerrar puertas aquí, cerrar puertas allá, un rechazo por todo lado. En buena medida, yo digo, escribir las cosas que he hecho me han hecho perder amigos, perder oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Es como ser un sacrílego cuando hay que sacralizar algo que era lo indígena en este caso. Bueno, yo me formé así, yo produje así, y ya para ir cerrando, tengo menos de 5 minutos, me comí muchas cosas que quería decir, lo lamento. Algo, con todo lo difícil que fue eso, con eso de trabajar de esa manera, por ejemplo, yo para comprar un libro, yo iba de la universidad a mi casa a pie, ida y vuelta, y así juntaba monedas para comprar un libro. Entonces, así construí eso, pero algo que me alegra, que va sucediendo contemporáneamente, conocer a jóvenes, muchachos que han leído lo que he hecho, hay algún seguimiento, algunos están en contra en ciertas partes de lo que digo, hay una polémica, que sin embargo me alegra que hay otras personas que le han hecho caso, si bien por una parte muchas instituciones me han cerrado las puertas, nuevas generaciones, estudiantes ya con otras preocupaciones se han nutrido de eso. Y otra de las cosas que tiene que ver con el activismo es que yo vengo de esa generación que pasamos del activismo en las calles a las redes, de escanear libros que no los había, documentos, y ponerlos en las redes para que otras personas los lean. Entonces, me alegra que hay otra generación con la que a veces dialogo, nos encontramos y toman cosas que hemos hecho antes, en distintos lugares, del área rural, áreas periurbanas, incluso de sectores medios. Claro, con otras preocupaciones. Ellos van vinculando, por ejemplo, a temas de género, a temas de estratificación, a gente que ya es en términos estrictos, estratos medios, pero es de origen indígena, y evidentemente no tiene las mismas preocupaciones que alguien que trabaja la tierra en el área rural, o gente que se ha dedicado al arte y trata de expresar de alguna manera su etnicidad de manera artística. Entonces, también eso en el activismo a mí me ha sido algo grato, saber que te pueden dar palo desde los espacios de poder, pero que por otro lado puede ir floreciendo aquellas cosas que uno va produciendo, y eso es lo que he ido conociendo en este tiempo. Finalmente, para cerrar, en toda esta experiencia, yo puedo decir que de activismo, de politización, hay como unas corrientes que no son las oficiales, las reconocidas, y hay otras que académicamente, que en espacios institucionales, de gobierno, de ONGs tienen reconocimiento. Y yo en esa diferenciación diría, yo me ubico de los que no tienen apoyo, de ahí he empezado a producir. Y bueno, es algo por lo menos que a mí me enorgullece, eso ha tenido su efecto, y de lo bueno de esto es que no le tienes que dar gracias a nadie, lo hiciste con tu esfuerzo, con el apoyo de amigos, conocidos, etc. Gracias. Thank you very much for your presentation, Carlos. And so, as I mentioned before, I'll do introduction for each presenter individually. So next we have Yola Mamani, who was born in Santa Maria Grande, Omosoyos province in the department of La Paz, Bolivia. She has been a salaried domestic worker and a migrant from the countryside to the city since she was 9 years old. Between 2007 and 2008, she was a leader of the historic San Pedro Domestic Workers Union. Through the union, she met Mujeres Callando and became part of Radio Deseo, where she trained as a radio broadcaster. Since 2009, and for 7 years, she was the producer and host of the program, I Am a Domestic Worker with Pride and Dignity, in the city of La Paz. In 2012, her report, Sales Stalls Converted into Urinals,
won the first municipal prize for journalism in La Paz. In 2019, she participated in the Bienal Sur, making her own production using photography and visual arts, trying to claim the voice in the first person, her own voice without intermediaries. Currently, she is the producer and host of the program Warman Yariyawanakapa, El Noticiero de las Mujeres, a broadcast on Radio Deseo 103.3 FM. She also produces and hosts the YouTube channel Chola Bocona. She is a third-year sociology student and a feminist Chola. She is fluent in Spanish and Aymara. Thank you for joining us, Yola. Hola, muchas gracias por la presentación. Un gusto escucharle además a Carlos Macusaya y bueno, compartir también estas pequeñas reflexiones. Yo había preparado algo, lo he leído y era para 15 minutos. He cronometrado, yo tengo. Voy a leerlo, justamente para no olvidar cosas que para mí son importantes, ¿no? Bueno, el título lo he puesto, se llama Visión crítica de lo que es y no es lo indígena en el mundo. Básicamente, visión crítica en torno al uso abusivo de la imagen de la chola o de la india en el contexto del Estado plurinacional. Desde la mirada de la chola o india feminista, emigrante del campo a la ciudad. Voy a explicar un poco en qué consiste, qué es chola y quién es la chola, porque son conceptos que seguramente muchas y muchos no conocen esta palabra, chola. La chola es aquella mujer emigrante del campo a la ciudad, es la representación de la mujer indígena en la ciudad, por lo tanto es un sujeto racializado, estigmatizado y que recibe el racismo de las ciudades por su origen, por nuestra manera, por nuestro color de la piel, por nuestra manera de hablar, por el trabajo que una realiza en las ciudades como mujer emigrante y muchas otras cosas más. Y este personaje también es vista como cuerpo no sexual, la mirada sobre la chola como si no tuviera carga erótica, como si no fuera deseable. La mujer deseable es siempre la mujer blanca o barbificada, como decimos nosotras. La mirada sobre la chola como si fuera torpe, como que es una chola, o sea, como torpe, como si con la chola solo la sociedad quiere tener una relación de violencia, ¿no? Porque la ven así torpe y creen que la única manera de relacionarse es con torpeza, o si no también con la chola tiene una relación también como de trabajo, de explotación laboral, física, y esa es la relación que la sociedad tiene, o que es como nos quiere ver también, ¿no? Y en ese sentido también hay otro que estaba describiendo, deseo de no cambio también al mismo tiempo de la chola, ¿no? Depositaria de identidad, la que no puede cambiar, la que debe siempre preservar su forma de vestir, la que debe ser una postal exótica y de icono nacional, cuidadora de la cultura, folclorización de la imagen, y nos usan también para promocionar el turismo, nos convierten en parte del paisaje y debemos siempre satisfacer su deseo de pasado. Cuando yo la comienzan a poner, digamos, entonces la sociedad es quien se opone y quiere que la chola se mantenga así, rústica, ¿no? Mejor si está en un museo, así.
Así es como y por otro lado, también hay lo que es, por ejemplo, común en en estas posiciones, es como la chola como imagen y no como pensamiento, chola como folclore y no como historia, chola como diversidad y no como política, chola como cultura, no como rebeldía. Hay también otras formas de hostilidad abierta contra las cholas que conviven eh, con estas otras que ya les he mencionado al anterior, pero también ahora hay otras que son hostiles, ¿no? Chola como ladrona, chola como ignorante, chola como expresión de mal gusto, chola como la que no merece acceso a la educación, al descanso, a la libertad sexual, ni a ningún tipo de libertades, ¿no? Chola como útil, pero solo no como pensante, sino como servienta, ¿no? Por otro lado, también hay si bien hay una fijación con la chola, pero por otro lado, todo esto nos encierra también a un mundo que no tiene más opción para sobrevivir que someterse a los usos y costumbres que también limitan y someten a las mujeres. Es importante, desde mi lugar como chola, para mí, ser cholas boconas y rebeldes como yo misma me defino, ¿no? Y necesitamos, desde nuestro lugar de chola, no romantizar nuestra cultura y eso eh, a veces, muchas veces, digamos, de parte de la propia gente eh, intelectual indígena que nos dicen, nos señalan de traidoras porque estamos cuestionando los usos y costumbres desde nuestro lugar de feminismo, desde nuestro lugar también de India, que creemos que es importante cuestionar los usos y costumbres porque si no, los usos y costumbres, también a la gente que no, tal vez no conoce este concepto, es chachahuarmi, cultura ancestral, que tiene que ver justamente con las cuestiones de dualidad y paridad. A pesar de ello, por ejemplo, como Chola, vamos más allá de esos usos y costumbres, porque los usos y costumbres lo único que han hecho hasta ahora es someternos a nosotras las mujeres bajo el concepto de chachahuarmi, dualidad, paridad, que es una idea totalmente romantizada, donde el hombre machista es quien siempre gana y tiene privilegios en la comunidad, mientras que las mujeres estamos reducidas a los cuidados de niñas y niños para llevar la comida a las asambleas de la comunidad. Y Chola, y también como hace rato decía, como la sociedad, cuando tú eres Chola y llevas estas ideas o manejas estas ideas feministas o te consideras y te defines como feminista, te señalan diciendo, es que una chola no puede ser feminista. Una chola tiene que estar reivindicando la cultura ancestral, chachahuarmi. En ese sentido, para mí, chola feminista, ¿por qué chola feminista? Porque el feminismo para mí es un proyecto político de transformación desde las mujeres. Siento que es mi espacio en el que yo puedo replantearme otras formas de vida sin muchas ataduras. Desde Mujeres Creando decimos que el feminismo radica en la desobediencia de las mujeres, de nosotras las mujeres, y justamente la desobediencia a los mandatos patriarcales en todos los tiempos y en todos los espacios geográficos y en todas las culturas, y a partir de esto reivindicamos el feminismo intuitivo. El feminismo intuitivo que radica en la rebeldía de las mujeres. Luego viene la formación más intelectual, donde leemos obviamente los libros de diferentes corrientes feministas, que nos ayuda también a alimentar y a pensar de manera crítica y replantearnos también un feminismo desde este lugar, desde nuestro lugar, que no, eso no significa obviamente repetir los textos, esas corrientes feministas de otros países, sino replantearnos un feminismo desde este lugar, desde
bueno, desde el lugar que ocupamos, pues porque es distinto ser feminista en Europa y ser feminista en Bolivia, ¿no? En ese sentido, pues en nuestra formación intelectual en el movimiento es importante conocer corrientes feministas, pero no es repetir así al pie de la letra lo que pasa en el otro lado. Yo reconozco también ese feminismo intuitivo que les menciono ahora mismo, es en mis primeros, ¿cómo se puede? Rebeldías ante mi hermano, ante mi padre, quienes a quienes llevarles más la ropa, que yo no quiero alcanzarles más la comida, sino que yo quería yo quería alcanzarme a mí, pero yo no quería ser su trabajadora de mi padre, ni de mi hermano, ni de nadie. Entonces, también me he dado cuenta que yo siempre he sido feminista, y no solo yo, sino que también desde mi madre, quien siempre me ha dicho que no me case muy joven, que estudie, eh, que estudie, que sea independiente económicamente. Entonces, yo siento que desde mi madre es la primera feminista que yo he conocido, porque con todo su accionar de decirme que no me case muy joven, que estudie, que no espere que el hombre es quien me tiene que mantener. Entonces, retrocediendo ahora que conozco la palabra feminista, entiendo que puedo decir que mi madre ha sido la primera feminista que he conocido, y yo luego, ¿no? Porque en mi trabajo yo trabajé con unos empleadores que eran totalmente violentos con mi patrona y la defendía, y todo ese accionar, digamos, por defenderla, muchas veces no recibía durante meses, 3 meses, estaba castigada porque no me pagaban mi salario, y el que pagaba el salario era el patrón y no la patrona. Entonces mi empleador me decía, vos le has defendido a tu patrona y por lo tanto no te voy a pagar, estás castigada de tu salario. Entonces, cuando retrocedo hacia atrás, entiendo que yo siempre he sido feminista desde mi madre, porque esas acciones habían sido feministas cuando he empezado a leer el libro Feminismo, ¿no? Entonces, los libros sobre el feminismo o conocer la palabra feminista. Eh, Eso es para mí el feminismo, y también decir que el feminismo para mí es importante, eh, no cuando la gente nos dicen feminismo es una corriente occidental, un pensamiento occidental, que las indígenas no deberían manejar la palabra feminista. Para mí sí es importante, depende cómo lo lees el feminismo del otro lado, y que tiene que desde una mirada crítica, ¿no? Yo deseo que muchas mujeres indígenas sean feministas, porque realmente en las áreas rurales los usos de costumbres limitan y someten a las mujeres y no dejan que avancen y no dejan que sean independientes. Eso quería decir hoy día, y decir también que yo reivindico mucho la palabra, mejor dicho, bocona, y invito a muchas mujeres a que se boconen, a que no se queden calladas, eh, todo lo que les molesta, que lo digan sin pena, sin miedos, a qué dirá de la gente. Bueno, eso es mi exposición. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por la exposición. Daryl. Yes, thank you. So we will move on to the third and final presenter for the panel. Guido Jesus Alejo Mamani is an architect from the Universidad Mayor de San Andrés. With a specialization in participatory design, he has studied archaeology and has taught at the university level. He also has a master's in population and development.
He is an independent professional essayist and columnist in media such as El Alto Digital, ANF, and Página 7. He is also an independent researcher, consultant, and collaborator at the Institute of Research and Action for Integral Development. Guido has articles in scientific journals and books on topics of architecture, culture, indigenous history, architectural aesthetics related to social mobility, and new urban imaginaries. He is also a speaker at national and international events at Bolivian universities and foreign universities. Thank you for joining us, Guido. Hola, ¿se me puede escuchar bien? Perfecto. Ya. Bueno, mi nombre es Guido Jesús Alejo Mamani, soy hijo de migrantes aymaras, he nacido en la ciudad del Alto, y es una ciudad a la cual he visto crecer, bueno, desde mi nacimiento, pero también he visto ciertos vacíos y sesgos sobre lo que es la producción arquitectónica que se viene realizando en la ciudad y en también las áreas periurbanas de varias ciudades bolivianas. Es por eso que la presente exposición la voy a basar en un artículo que he publicado que se denomina El Alto, la reconfiguración de los imaginarios a través de la estética. Así es que pueden consultar el artículo, ahí va a estar más desglosado todo lo que voy a mencionar, pero bueno, vamos a iniciar con la exposición. Bolivia tradicionalmente se ha dividido, y esto haciendo esencializaciones, en dos polos que de alguna forma representan a la élite y al ámbito popular. También aquí se puede presenciar en este diagrama, se puede observar cuáles son las trayectorias históricas de estos dos grupos poblacionales, ¿no? Uno muy amplio y otro un poco más restringido. En el grupo amplio, que vendría a ser el ámbito popular en el cual se encuentra gran parte del mundo aymara, se puede identificar ya una etapa, que es la etapa ancestral, el hecho colonial que traspasa a estos dos segmentos grandes de población, un hecho republicano que implica ya desde la fundación del Estado boliviano en 1825 hasta el año 2009, en el cual se desenvuelven varios tipos de políticas estatales. Una vendría a ser la aplicación de una modernidad en el sentido occidental, que ha fracasado en el siglo XX. Pero, muy aparte de esto, al interior del ámbito popular han venido operando otro tipo de fenómenos. Ya desde el año 1952 se venía impulsando lo que vendría a ser la urbanización total del país, ¿no? Pero esto ha traído como efectos grandes cambios en cuanto al ámbito cultural aymara. Podría incluso decirse que se ha vivido o se está viviendo un Pachacuti. ¿Por qué? Porque desde los finales del siglo XX hasta la actualidad, los cambios en la sociedad aymara son tan grandes que de alguna forma nos hacen ver que hemos pasado a otro tipo de composición social, que es la que vamos a ver en la actualidad, ¿no? Mientras las élites han pasado de un istmo moderno, occidental, actualmente están en un istmo posmoderno, también occidental, pero si hablamos de la sociedad aymara, estamos hablando de una automodernización, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir viendo en las próximas páginas. La arquitectura, el mismo diagrama lo podemos ver aquí, traducido. La producción prehispánica, la colonial, aquí vemos un gráfico colonial, tenemos aquí la arquitectura que se ha venido ejerciendo durante la República y las actuales, ¿no? Ya de Bolivia como Estado plurinacional hasta el presente. Y aquí tenemos la producción arquitectónica estatal, que si bien ha tocado, de alguna forma se ha inspirado en la realidad prehispánica, como vemos en estos dos edificios,
no necesariamente condice con lo que con lo que la Aymara ha venido realizando en cuanto a producción arquitectónica. Por eso, de alguna forma, hay dicotomías coloniales que se han venido arrastrando hasta la actualidad. Aquí vemos algunas dicotomías que a menudo se vienen manejando, como por ejemplo el de civilización y salvajismo, y esto también se expresaba en el espacio, como por ejemplo la ciudad de españoles y la ciudad de indios, que se daba esa división en las ciudades coloniales, el centro-periferia, lo racional y irracional, lo formal y lo informal, lo intelectual y lo manual, y arquitectura y construcción. Y esto de alguna forma se traduce en algunas expresiones clásicas, especialmente de la academia más ortodoxa boliviana de arquitectura, que es lo que se denomina patrimonio y lo que es la arquitectura oficial y lo que es la ciudad oficial. En esta imagen podemos observar un edificio colonial que ha sido derribado para construir uno de los edificios estatales recientes, que es la Casa Grande del Pueblo. Y aquí, en el lado derecho, podemos observar la última chulpa, una construcción funeraria aymara en el municipio de la ciudad de La Paz, o en el municipio de La Paz. Por este edificio colonial que se ha desmantelado, la academia hizo un reclamo enérgico al Estado. Pero por esta chulpa, por esta construcción funeraria aymara que se ha colapsado, la academia, a excepción de algunos profesionales, no se ha pronunciado de esa forma tan enérgica, ¿no? Así es que hay esa visión de lo que es propio y de lo que es foráneo, pese a que forma parte también de nuestras raíces, ¿no? Ahora vamos a ver un poco sobre la ciudad del Alto. Y vamos a ver que en estas construcciones que estamos aquí, pesa todavía ese estigma que se logra de alguna forma identificar en otras relaciones sociales a nivel de Bolivia, ¿no? Vamos a ver lo que es el desarrollo de la vivienda en la Ciudad del Alto. Como introducción, la Ciudad del Alto forma parte de lo que antiguamente era la periferia de la Ciudad de La Paz. Con el tiempo, esta periferia ha logrado consolidarse administrativamente como una nueva ciudad y que de alguna forma ha recreado otro tipo de adopción de la modernidad que la que se ve en las clases medias y altas tradicionales de la ciudad de La Paz. Así es que, como hemos visto, hay fenómenos que se expresan a nivel urbano, esto ya es a nivel de la Ciudad del Alto, esto a raíz de la migración del campo y la ciudad, la automodernización, la movilidad social vigente, la densificación urbana, y que tienen su correlato también en algunos edificios que son emblemáticos de cada periodo. Y esto en arquitectura se puede identificar en dos etapas bastante diferenciadas una de la otra. Una vendría a ser la etapa de constitución y consolidación, y la otra la etapa de irradiación. En una se logra de alguna forma identificar ya un tipo arquitectónico, y en la otra, este tipo arquitectónico empieza a ser decorado de forma tan extrafalaria, de forma tan abundante, que simplemente da lugar a una diversidad estética enorme, ¿no? Y esta es la primera etapa. Inicialmente, la vivienda en el área urbana, en este caso del Alto y las laderas o las periferias de la ciudad de La Paz, tenía este tipo de constitución, que era de un lote murallado con una pequeña construcción destinada a la residencia, destinada a vivienda, ¿no? Y había un patio en el cual se podía socializar y de alguna forma tenía una reminiscencia, tenía un referente en lo que era la vivienda rural. Esta es una época de grandes migraciones del área rural al área urbana y que tiene en esta vivienda uno de sus inicios, ¿no? Esa es la vivienda con la cual la ciudad ha nacido o se ha venido expandiendo. Posteriormente, ya a partir de la creación de la ciudad, y eso también se venía ya dando en la ciudad de La Paz en los años 70 y en el Alto, ya prácticamente también a partir de los mismos años, pero se amplifica más después de las políticas económicas que han afectado a la población desde principios de los años 80,
Entonces se destina un sector, un bloque a la vivienda para que pueda de alguna forma tener ciertos ingresos económicos. Así es que se habilitan locales, se habilitan tiendas que de alguna forma ayudan a que la familia pueda generar ingresos económicos, ¿no? A la vez que el crecimiento familiar hace que se construya en el antiguo bloque, que es este, otro, de alguna forma absorbe todo lo que es el crecimiento familiar. Los hijos ya tienen sus propios cuartos y esto se va a venir amplificado más con una próxima etapa, ¿no? Que vendría a ser esta. El crecimiento familiar, de alguna forma, ha obligado a que la casa empiece a crecer en lo vertical. Y en la medida que crece en la última planta, se empieza a aprovechar la terraza para, de alguna forma, tener iluminación. Y en base a este tipo arquitectónico, este es un tipo arquitectónico que se está expandiendo por toda Bolivia, en base a este van a ser lo que es la arquitectura que vamos a ver a posterior. Aquí vemos una vivienda de esta misma época, de los años 90, que tiene esas mismas características y que tiene decoración geométrica en este caso. Y estas son las viviendas que vamos a ver mayormente en los barrios periurbanos de muchas ciudades bolivianas que tienen ya definida esa función. Tiendas en la parte baja, viviendas para los hijos en la parte media y también los padres en un espacio grande en la terraza, ¿no? Para la socialización. Este tipo arquitectónico tiene una escala más humana, tiene habitabilidad y tiene confort. Pero ya en la próxima etapa, en este caso de la irradiación, ya vemos que este tipo arquitectónico es revestido y pintado de esta forma. Ornamentalmente es simplemente profuso y de alguna forma ya implica que hay otro tipo de relacionamiento social, ¿no? Y esto ya se amplifica desde finales de los años 90 hasta la actualidad. Hay una espacialidad y morfología parecida a la que hemos visto aquí, pero incluso se logra construir sobre todo lo que es el terreno, el lote, todo lo que es la propiedad, se construye sobre todo y se destina totalmente para la acumulación de capital económico, pero no solamente es ingresos, sino también ya implica de que la decoración misma implica de que hay una acumulación de capital social, que los que construyen estos edificios ya de alguna forma se relacionan con sus pares, con sus semejantes ricos aymaras que de alguna forma rivalizan, hay una lógica de rivalidad, ¿no? Y es por eso que estas construcciones van a, de alguna forma, marcar la imagen urbana de la ciudad del Alto en esta etapa. Así es que vemos que la función no solamente ya es económica, sino que la función ya ya es simbólica. Y es lo que vamos a ver en este diagrama de un edificio de los años 90, como tenemos aquí un ejemplo, se deriva a este tipo de expresiones. Y hay al menos cinco estéticas basadas en ciertas referencias que nos dan a entender que hay una variedad. Hay una diversidad enorme en cuanto a la producción arquitectónica y estéticas en el ámbito aymara, especialmente en la ciudad del Alto, ¿no? Vamos a ver esta diversidad a continuación. A menudo, estas construcciones se las llama de esta forma. Vamos a hacer esta consideración antes, ¿no? Estos son los términos que de alguna forma se intentan atribuir a esta arquitectura. Como vemos, son muchos, lo que implica que hay una imprecisión teórica. Hay una cierta superficialidad en su definición y de alguna forma también da a entender que como son construcciones no oficiales, no reconocidos necesariamente por toda la academia, no merecen mayor reflexión. Por eso se ha acuñado este término. A menudo se los llama cholet, que de alguna forma implica que son chalet para cholos, pero este calificativo implica de que se está forzando, de que hay un imaginario, digamos, de que el otro, este aymara urbano, es un cholo, pero eso no aplica necesariamente en la sociedad.
Además, el término cholo es un término que tiene raigambre también colonial. También esto implica de que estos nuevos ricos aymaras serían una burguesía chola, pero no son burguesía porque no necesariamente como grupo social tienen poder político. En sí, el término cholet implica denota exoticidad. Solamente se señala una parte de la construcción que vendría a ser un chalet, que vendría a ser esta parte alta, pero también implica que se simplifica todo lo que es la construcción y al final acaba siendo una expresión peyorativa. Además, Cholet es el nombre de una ciudad de Francia, ¿no? Pero mayormente se denomina estas construcciones como Cholet, pese a ser imprecisa y, como hemos visto, no exacta. Y es por eso que se vuelven a replicar estas dicotomías coloniales. Y esto da lugar a que se refiera a esta arquitectura como es una moda o simplemente que no es arquitectura. E incluso estas dicotomías se dan en cuanto a la premiación de la arquitectura a nivel Bolivia. Hay unos ganadores para la Bienal de Arquitectura Boliviana y hay otros para lo que son los cholets, así como se los dice peyorativamente, ¿no? O sea, hay concursos para unos y hay concursos para otros, ¿no? Así es que hay esta dicotomía también colonial. Lo cierto es que estas construcciones ya implican que se ha formado una élite social. La sociedad aymara urbana se ha estratificado. Hay clases, de alguna forma, ya esto en función de clase, hay clases más pudientes económicamente y hay clases menos pudientes, ¿no? Así es que hay este tipo de contradicciones que se vienen formando en la sociedad aymara urbana, especialmente en la ciudad del Alto. Pero la diferencia de este Zico Aymara, que en Aymara se denomina como Camiri, la diferencia es que ya pasa de un ámbito de resistencia indígena, podría decirse, a un ámbito de desenvolvimiento, lo cual de alguna forma le hace de alguna forma ser más autónomo en cuanto a su producción cultural y arquitectónicamente también. Y aquí vemos una fotografía donde se expresa, este nuevo Zico Aymara urbano, se expresa mediante la danza, pero también se expresa mediante el comercio y también mediante la arquitectura. Y también hay ciertas influencias en lo que es la producción arquitectónica de este grupo específico. Guido, discúlpame, sí, Guido, discúlpame, queda un minuto. Ya, hay estas influencias que vamos a ver y también estas son las estéticas que de alguna forma se vienen realizando. La geométrica, la ecléctica, historicista, la andina, futurista transformer y minimalismo polícromo. Y estas son sus características, ¿no? Como vemos, es una diversidad que de alguna forma implica que no todo lo que se está produciendo es andino, ¿no? Y aquí tenemos también parte de la cronología. Desde el año 1997 se tienen ya registros escritos de lo que es esta producción arquitectónica. Y aquí vemos lo que son los mapas, ¿no? De lo que ha sido un estudio, y lo van a ver más en el artículo que los he mencionado a inicio. Y este fenómeno ya implicaría que hay un giro ontológico. La vivienda ya no solamente es un objeto, sino también es un sujeto. Se trata de la vivienda como incluso no podría decir un ser vivo, pero sí que no es inerte, es un ser dinámico. Incluso se le festeja cada año en cada festividad de carnavales, ¿no? Así es que hay este tipo de diferenciaciones que se han venido dando. Hay una fluidez en funciones, se socializa el prestigio y hay una lógica de rivalidad, ¿no? Esto no solamente es un salón de fiesta, también puede ser un área de venta de muebles, pero también tiene sus contras, ¿no? Como la disminución de confort, la informalidad y las sombras que proyectan. Así es que para finalizar, hay una especie de automodernización que se puede interpretar como un pachacuti, un cambio, un proceso de transformación profundo que se da en este ámbito, ¿no? Es en sí, la sociedad aymara está de alguna forma reinventándose, adoptando elementos de la modernidad. Aquí tenemos sus áreas de expansión que también implican otras ciudades de Bolivia, capitales y ciudades intermedias, y que, para finalizar,
también se representa en este tipo de fiestas que tienen origen prehispánico, que son las alacitas. Aquí vemos las construcciones que se han venido dando. Esto es aspiracional y por eso, de alguna forma, se viene replicando. Es lo que uno desea. Compra esto en la festividad de las citas, lo hace de alguna forma, pasa un ritual y tiene la fe para que eso se vuelva realidad, ¿no? Y bueno, es lo que se puede mencionar en este aspecto. Gracias. Gracias, Guido, por tu presentación. Muy interesante. Daryl. Yes, thank you so much for all three of those presentations. There's a lot of interesting content that we can hopefully explore through the questions and answers that the panelists provide. So the first question from the audience is from an anonymous attendee. And the question, I'm going to read a translation. The original is in Spanish. The translation is, a question for Yolanda from a high school Spanish teacher in the US. Could you please explain to us the history of the practice of using the specific hat that you are wearing today and the importance of this hat as part of the identity of a chola? Thank you. Yola, esa pregunta para vos, ¿la escuchaste? ¿Te la leo? Sí, a ver, ¿dónde está? En el chat, ¿no? Sí, te la digo, está en... Aquí está. No, no encuentro los Te chats. la leo. Esta pregunta es para vos. ¿Nos podrías explicar? La persona que hace la pregunta es una profesora de español en Estados Unidos en una escuela secundaria. Y ¿Ya? dice, ¿nos podría explicar un poco de la historia de la costumbre del sombrero que usted lleva hoy y la importancia de este objeto en la identidad de las cholas? Muchas gracias. A ver, el sombrero ha llegado por accidente a Bolivia en tiempos de colonia. Justamente ha llegado de Roma porque los hombres eran quienes antes usaban sombreros, pero el sombrero, en vez de llegar, digamos, para hombres, ha llegado en esta forma, como lo ves en la película de Chaplin, si no me equivoco. Llega y aquí un artesano, el vendedor de este sombrero, entre los pedidos le ha llegado esta forma de sombrero y aquí le hemos adaptado. Ese artesano ha agarrado, le ha puesto como estos adornos, por ejemplo, para que se vea bonito y se pueda vender, ¿no? Entonces, desde esa vez usamos el sombrero. Se le ha puesto a una mujer y le quedaba bien un sombrero a una mujer indígena. Creo que era este señor que era vendedor de sombreros, tenía alguna trabajadora a quien le ha puesto, a una mujer trabajadora, o qué sé yo, empleada, me imagino, trabajadora del hogar, qué sé yo, y le ha probado y se veía bien la compañera de pollera con sombrero, y desde esa vez no los hemos adoptado para nosotras porque se ve bien, es lindo, no tiene otro significado así importante que digamos, ¿no? O sea, simplemente es como cualquier accesorio, como las joyas, eso, ¿no? Pero sí ha llegado por accidente a Bolivia y desde entonces lo usamos las cholas acá. ¿Puedo agregar algo, Yolanda, a eso? Sí, claro, claro que sí. Viniendo de familias de cholas y de madres y abuelas y tías que siempre han usado sombrero y luego haber bajado a otra altura, yo lo que veo que también no solamente es
coquetería, sino necesidad, porque a esa altura donde los rayos ultravioleta pegan tanto en la cabeza, es necesario el sombrero, si no estás acostumbrada cuando venís de otro lado, la insolación es grande. Sí, puede ser, también se usa por el tema del sol, obviamente, aunque no protege bien porque no tiene las alas bien abiertas, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, como es española la profe, bueno, también aquí en Bolivia, cuando yo hablo de la chola, siempre me dicen que por qué estoy reivindicando la ropa española. Y yo quiero decirle a toda la gente que, bueno, se ha quedado en tiempos de, o sea, se ha quedado aquí en Bolivia, nosotros lo hemos adoptado a nuestra manera y nosotras le hemos dado el sentido también a la vestimenta chola. Obviamente que anteriormente las cholas eran mujeres pudientes, ricas, citadinas, pero ahora somos, las cholas somos las mujeres emigrantes del campo a la ciudad, ¿no? Y que le hemos dado sentido con nuestra manera de ser, con todo lo que implica ser chola en Bolivia, que tienes que vivir el racismo todo el tiempo en una sociedad racista, clasista, que todo el rato nos recuerda dónde es nuestro espacio, que todo el rato nos recuerda qué lugar ocupamos en esta sociedad. Eso. Thank you. I don't see another question in the chat right now, so I'm going to ask a question, and Dr. Mesaga, if you could translate it for me into Spanish. Sorry, I didn't. I should have read the Spanish for the last question, but let's see. Okay, so for the question I have is for Carlos, and the question is, some people might think that the work you are doing highlights a situation that will take much work to change, but we do have to do that, work towards that change. So what message do you have for other indigenous communities, perhaps like people from my community at ACMA in the United States, about what strategies that have worked well for your community to maintain their cultural identity in a rapidly changing world? Wow. Carlos, ¿estás allí? No sé si ustedes están escuchando la interpretación abajo en el No. icono. En mi caso no. A ver, aquí está escrita. Perdón. Terry dice que muchas personas pueden pensar que el trabajo que tú estás haciendo, highlight, ilumina una situación que tiene mucho trabajo para cambiar. ¿Qué mensaje harías a otras comunidades indígenas sobre las estrategias que han sido buenas en tu comunidad para mantener la identidad cultural y para mantener la identidad cultural en un mundo cambiante? Bien, pues yo creo que tengo otra manera de entender la identidad, no es que sea mía, pero la he ido ahí debatiendo, discutiendo, leyendo y demás. Yo trato de entender la identidad no como algo, como una piedra, como una pieza de museo que habría que preservar. Yo pienso que los pueblos vivos, precisamente porque están vivos, cambian, tienen la capacidad de transformarse. Puede haber una transformación violenta que viene desde comunidades agresoras, un estado donde hay grupos dominantes sobre otros, pero también puede darse que las iniciativas de cambio vienen de las propias poblaciones que sufren, en este caso, racismo, discriminación. Yo reivindico más bien
no la capacidad de preservar nuestra identidad, sino de mantenerla viva, de regenerarla, de reinventarla constantemente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta hacer es música electrónica con elementos andinos de acá. Y trato de que los ritmos sean ritmos primero de acá y eso trabajarlo con la música electrónica. Hay gente que primero hace un ritmo en el mundo que está de moda y luego le pone algún adorno étnico. En mi caso es al revés. Trato de partir de ritmos que acá hay y sobre eso trabajar con la música electrónica. Bueno, yo diría en general, tomando la experiencia de Bolivia, y no debe ser muy distinto con otros pueblos. Yo reivindicaría, yo me aferraría, tomaría como referencia aquellos procesos donde nuestra gente, nuestros pueblos, demuestran su capacidad de reinventarse para enfrentar situaciones. Se reinventan, dan nuevos sentidos. El tema de la chola paseña, preguntaban hace un momento a Yora. Seguramente una mujer que vestía pollera hace 200 años, una mujer de origen español, si hoy día viera vestidas a las mujeres aymaras con la pollera, seguramente se horrorizaría porque diría que han deformado la vestimenta. Porque claro, las mujeres aymaras también le han dado su toque, lo han cambiado, no es la ropa idéntica a la que fue antes. Ahí hay la capacidad de reinvención de los pueblos. Yo reivindico eso. ¿Cómo podemos fortalecer? Tal vez a veces nos fortalecemos identitariamente en la medida que somos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Yo lo asumo así. Thank you for that response. I completely agree with you that I think that the solution is changing, you know, like that we are the people that can change and we are the ones that know our communities ourselves the best. So definitely I am taking what you're saying to heart. We had another question in the question and answer thing, and it is from Jimmy Akehart. And it's in Spanish, and it says, la diferencia de trato en las diferentes regiones, y ya que solo hemos hablado del Alto y La Paz. And there was a follow-up that says, mantener la necesidad de no considerar lo indígena solamente como parte del turismo. Bueno, si es que puedo responder a la pregunta. Sí, por favor. Ya, en español. La diferencia en cuanto a regiones no es una diferencia radical, podría decirse, en el ámbito popular, porque Bolivia está sujeta a un proceso enorme de migración de área rural, área urbana y del occidente andino a los llanos amazónicos, ¿no? Así es que el migrante lleva sus experiencias, también lleva su forma de relacionamiento, de parentesco, y esto se replica en parte en las áreas periurbanas, especialmente de otras regiones bolivianas. Y esto es lo que se ve, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no? Se puede ver que este tipo arquitectónico se está replicando en las áreas urbanas. Ahora, otra cosa es que el decorado sigue siendo diferente, pero las necesidades siguen siendo convergentes en todo este ámbito, especialmente este denominado como popular, ¿no? Puede llamarse Aymara, por ejemplo, en el Alto, pero en el departamento oriental de Santa Cruz puede llamarse Colla, ¿no? Pero va en ese sentido, ¿ya? Y esto es algo que se ha venido dando ya desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En cuanto a mantener la necesidad de no asociar lo indígena al turismo, ahí sí, en términos arquitectónicos, se puede ver que estas construcciones no están hechas para gustarles a los turistas. Hemos visto en algún momento con esta variedad estética que hay, que incluso hay robots, hay elementos que son futuristas, hay cierto tipo carácter de minimalismo, e incluso hay imitación de todo lo que es la arquitectura en el resto del mundo de distintos tipos de épocas. Esto no se hace para agradar a los turistas, sino se hace de alguna forma como una forma de ganar prestigio
en relación a otros que también son semejantes, que tienen ese poder adquisitivo. Y esa lógica de desigualdad es la que funciona, no el hecho de que se tiene que gustar, ¿no? Y es esa autonomía que se viene dando en la sociedad aymara, especialmente en los estratos altos, de que no están pendientes de lo que digan el otro, no están pendientes de gustarle a la academia, no están pendientes de encajar en los parámetros del Estado, sino ya tiene otro tipo de desenvolvimiento, y es por eso que estas expresiones nuevas han logrado calar en el imaginario, y hemos visto eso en la festividad de la Alacita, en el cual se reproducen estas construcciones y están ahí, ¿no? Como parte de un imaginario ya social concreto. Gracias, Guido. We have another question from Manuel Aliaga Martinez. They say, felicitaciones a los panelistas por las presentaciones. Pregunta para Guido, ¿cuál ha sido el papel de la chola en el desarrollo del espacio urbano? Pregunta para Yolanda, ¿cuál es su posición respecto a los llamados cholas? Yolanda. Hola, sí, he escuchado la pregunta. ¿Cuál es cómo era la? Ahorita estaba viendo. Tu posición respecto a los llamados chalets. Ay, sí. A mí, en primer lugar, me gustan los cholets porque justamente es una arquitectura que se sale de los parámetros, como decía Guido, de los parámetros europeos, gringas, como decimos nosotros, de Estados Unidos, se sale de esos parámetros de cómo tienen que ser construidos. Y me gusta mucho porque eso tiene que ver mucho también con lo indio, con lo cholo, que no quiere regirse, digamos, por alguna cuestión académica, sino quiere salirse de alguna manera, quiere replantearse, de tener un chalet. Si tienen ellos un chalet, yo también puedo tener un chalet, ¿no? O sea, pero yo construyo mi manera, como yo me siento. Así como yo digo que es bien cholo, porque bien cholo en el sentido de que usan bien colorido, son bien ostentosos. Eso me gusta. Entonces, para mí es una manera de contestar a ese otro rico que se construye, digamos, su casa en la zona sur, un chalet, de decir, yo también puedo, pero yo me lo hago de esta manera, no sigo los parámetros. Entonces, a mí eso así me gusta y esa es mi posición, es una respuesta de un cholo, una chola rebelde que dice yo puedo tener así, ¿no? Me gusta, es como un cholo altanero o altanera. Adinerado. Hay una pregunta que indica, perdón, ¿cuál ha sido el papel de la chola en el desarrollo del espacio urbano? Y también acotando lo que dice Yola. Si vemos la informalidad en Bolivia expresada en el espacio urbano, vamos a ver ferias en todo lo que es el espacio urbano, las calles, las plazas, en las avenidas. Y en estas ferias lo que se ve mayormente son la presencia de la mujer es preponderante y la presencia de la mujer de pollera es simplemente abrumadora, ¿no? Y el papel es esa, que parte de esta nueva Bolivia se ha forjado en lo que son las calles, pero a nivel del comercio. Y esto también se refleja en lo que es la decisión de la mujer, y esto por experiencia profesional lo digo, cuando hay un diseño de una vivienda, a menudo quienes tienen casi la última palabra son mujeres. Deciden qué espacios puede haber, qué tipo de estética incluso se puede tener de alguna u otra forma, ¿no? El poder de la mujer sí importa en aspectos al menos estéticos, pese a que hay ciertas distancias, ¿no? En cuanto a brechas, en cuanto a otro tipo de dimensiones. Y tal vez esto ya asociándolo, terminando, hay una pregunta de Rubén Darío Chambi Maita que indica,
cuál es la relación de las arquitecturas aymaras con el vivir bien. El vivir bien no parte de esta realidad arquitectónica. El vivir bien es una ideología estatal, es un relato estatal para justificar la instauración del Estado plurinacional, pero no parte de esto, ¿no? Y es por eso que, si bien esta arquitectura puede ser de alguna forma interpretada como el triunfo del capitalismo en el ámbito aymara, ese capitalismo no acaba siendo tan ortodoxo como lo que se está viviendo en el resto del mundo. El mismo hecho de socializar la estética, socializar el edificio, implica de que aquí no va a primar lo que es el individualismo, sino una mirada más colectiva. Y al mismo edificio no se le ve como objeto, sino se le ve incluso como un sujeto. Es la diferencia entre lo que se puede ver, ¿no? O sea, el vivir bien tiene su cierto valor, el suma camaña y esas ideologías más promovidas por el Estado, pero hasta cierto punto tiene su contradicción con lo que son estas construcciones, ¿no? Gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Daryl? Daryl, do you mind if I have a... tratando de poner, escuchando lo que los panelistas han presentado, Carlos Macuzada habla en un momento de que el indígena en un momento fue, o sea, o es inofensivo, tratado como inofensivo o folclorizado. Yolanda habla de las hostilidades hacia las cholas, cholas boconas para no callarse. Y Guido, anoté que habla de una Pachacuti silencioso, esta automodernización estética desde real estate, desde lo inmobiliario. Y yo digo, puede ser un Pachacuti silencioso porque las pinturas, la estética es tan fuerte, es tan loud, es tan, o sea, tal vez en el sentido, no como algunos de nosotros alguna vez creemos que el Pachacuti tiene que ser, pero creo que es tan fuerte, habla tan alto y con tanto movimiento que lo que menos es, en mí lo veo, es silencioso. Lo mismo con Yolanda, o sea, las cholas no se callan, por más que se las quiera poner como silenciosas, ¿cierto, Yola? Van a hablar, van a gritar de una forma u otra en la feria, donde sea, a quien sea. Y también es lo que Carlos Macuzada habla, o sea, no de la academia van a salir lo que se piensa, sino desde la plaza, desde ese encuentro de amigos, desde ese encuentro no solamente de amigos, sino de qué disimilitudes podemos tener entre uno y otro. Entonces tengo algunas preguntas para cada uno. Entonces, Carlos Macuzada, ¿te acordás cuando la gente se juntaba a decir qué es lo que pensaba o no, o qué estaba de acuerdo o no? ¿Sigue existiendo eso? ¿En qué espacios se hace ahora? Si bien lo digital ha prevalecido, sobre todo en épocas de pandemia, ¿cómo está? ¿Y quiénes están allí? ¿Quién es la nueva juventud? Yolanda, también me dijiste que más que como feminismo, hay muchos feminismos. En Bolivia de hoy, como vos decís, o sea, hay lugar para la autoidentificación chola dentro de eso que se llama el feminismo, porque en un momento decís que el feminismo de Europa no es el mismo de Bolivia. ¿Es el feminismo de Bolivia uno solo? ¿Es ese feminismo en Bolivia, hace bienvenida a la chola?
Y para Guido Alejo, he visto, te he dicho que en Mineros, en Sur, hay los llamados, esa automodernización inmobiliaria que nos decís de los chalets. ¿Qué esperamos? ¿Qué es la proyección? ¿Qué es lo que se espera dentro de la arquitectura con respecto a los mal llamados chalets? ¿Puede ser? ¿Empiezo, no? Sí. A diferencia de el año 2003, 2005 y hasta 2009, donde mucho del activismo que yo desarrollaba se hacía en la calle, primero se ha perdido ese espacio, ya no se da esa situación, salvo en algunos lugares. Y no se da con la misma intensidad que se daba en aquella época. También por explicaciones muy prácticas, hemos vivido un crecimiento del capital comercial muy amplio en el mundo. Esto ha sucedido, no solo en Bolivia, no estamos desconectados del planeta Tierra. Y entonces la gente dedicada al comercio es más inclinada a vender cuando hay mejores perspectivas para vender. Prefiere hacer eso que ir a discutir e ir a hacer alguna movilización. Entonces no es el mismo escenario de aquellos años. Pero la nueva generación con la que uno se conecta de cuando en cuando, en mi caso, es ya más activa en redes sociales. Y a mí me da la impresión que, bueno, primero estamos en un proceso muy acelerado de individualización. Entonces muchos reivindican lo comunitario de ese proceso de individualización. Es contradictorio, pero es parte de esos tormentos que uno vive al hacerse individuo en una sociedad moderna. Ver esos problemas de su existencia y buscar cierto refugio en la comunidad. Eso es muy común, no solo ha pasado en Bolivia, no solo pasa en Bolivia. Entonces, muchos jóvenes viven su proceso de individualización y buscan referentes identitarios para encontrar un sentido a esa vida que va perdiendo, donde los vínculos rurales se van erosionando. Entonces están en el activismo, buscan respuestas para temas, por ejemplo, de ecología, en relación a su pertenencia étnica. Yo diría más bien que hay una fuerte presencia hay procesos de enclasamiento en términos de estratos medios en la población indígena, donde se responden actitudes de ese tipo de grupos sociales. Es decir, que vamos a ver a jóvenes de origen indígena que tienen actitudes similares a jóvenes que no tienen origen indígena, pero que más o menos económicamente son parecidos en comportamientos, en reivindicación de su individualidad, etcétera, etcétera. También de ahí viene este tipo de reivindicaciones. Por lo pronto, no se ha logrado generar ámbitos de articulación amplias, son pequeños grupos y no es algo amplio que pueda generar un movimiento como se dio, por ejemplo, en los años que he mencionado anteriormente. Entonces, por lo pronto funciona así, muy difuminado, pero no es que está ausente, está ahí. Gracias. Respondo yo, o cómo está la metodología. Bueno, la pregunta era que de las corrientes feministas, ¿no? Que si, mira, te cuento yo, María Luisa, que el feminismo, obviamente que hay muchos corrientes feminismos, ¿no? Hay muchos feminismos. En Bolivia yo estoy en Mujeres Creando, desde donde estamos intentando hacer un feminismo desde nuestro, bueno, no intentando, sino que estamos haciendo un feminismo distinto a lo de Europa, a lo de Europa, a lo de de cualquier país, porque Bolivia es pues un país bastante diverso, con con muchísimo movimiento cultural, identitario. En ese sentido, en Mujeres Creando, nosotras, yo creo especialmente de construir un feminismo antirracista, anticlasista, que nos permita justamente luchar desde esas interseccionalidades, ¿no? Desde esas diversidades de voces, de condiciones sociales diferentes, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, en el movimiento de Mujeres Creando, habemos mujeres artesanas, profesionales también, así como hay periodistas profesionales,
artistas, así, ¿no? Un montón. Y como también hay mujeres artesanas, mujeres trabajadoras del hogar como yo, y así, estudiantes también. Entonces sabemos de todas las edades, de todas las condiciones sociales. Y esa diversidad hace que fluya un pensamiento que no se encasille, ¿no? Sino que más bien que exista un pensamiento más abierto, ¿no? Que dentro del propio movimiento también hay mucha crítica, ¿no? Entonces, no todas estamos de acuerdo en una, no sé, pues en alguna cosa, qué sé yo, que tenga que ver con la naturaleza o con cualquier otro tema, no todos estamos de acuerdo. Hay siempre un debate, discusión, pero sí tenemos cosas en común que nos ayuda a construir un feminismo distinto a los de otros países y para no repetir justamente porque el contexto y todo es distinto. Entonces, por eso mismo tenemos que construir un feminismo desde este espacio. Bueno, en relación a la pregunta, efectivamente sí considero que se está viviendo un Pachacuti, pero es silencioso en la medida que los relatos políticos invisibilizan este hecho e incluso se sigue de alguna forma hablando de que el Pachacuti ya va a venir, de que los mejores días, el cambio y todo eso, pero esto ya se está viviendo, ¿no? Al igual, la misma población aymara, urbana en este caso, ya tiene una proyección y esto te va encajando ya con lo que vendría a ser la arquitectura. Eh, Esta población, nuestra población, está construyendo su propia modernidad. Esto ya enmarcado en lo que es las modernidades múltiples en el mundo. La modernidad occidental no es el horizonte, ¿no? Pero puedes tomar elementos de ahí y eso lo puedes acoplar a tus necesidades, pero sin necesariamente negar lo que es tu cultura, ¿no? Y esto es lo que se ve en esas construcciones. Y lo que va a venir a futuro, no se sabe. No se sabe porque de alguna forma todo lo que ha venido apareciendo se ha venido no ha sido impulsado por la academia, no ha sido impulsado por intelectuales, no ha sido impulsado por el Estado. ¿Quién iba a pensar que poner una decoración de Transformers en una construcción iba a replicarse en varios lugares de la ciudad e iba a ser incluso icónica, ¿no? Así es que no se puede esperar muchas cosas sabiendo cuán impredecible a menudo es nuestra sociedad. Pero eso sí, se va a seguir enmarcando en el mismo tipo de construcción destinada al comercio, destinada a generar ingresos, pero aquí sí son necesarios algunos aspectos. Generar mejores condiciones, mejor calidad de vida, porque hemos visto que son construcciones tan enormes, frías, que no dialogan con su entorno porque están en otro tipo de enfoque con otro rival lejano o vecino, pero el entorno inmediato cae en la sombra, cae en el ruido de las fiestas, porque mayormente son salones de fiestas, en gran manera las construcciones más grandes. Así es que lo que se tiene que lograr es calidad de vida y si es posible otro tipo de elementos, por ejemplo, que lo de alta tecnología pase de ser de la representación a algo concreto que sea netamente la construcción misma, ¿no? Que pueda posiblemente ser autosustentable en cuanto a electricidad, en cuanto a agua, no genera muchos residuos. Se puede hacer ese tipo de proyecciones, ¿no? Pero eso sí, la sociedad está entusiasta, la sociedad aymara urbana está entusiasta de lo contemporáneo y por eso aparecen este tipo de construcciones. Pero siempre va a ser los rituales andinos al momento de construir, al iniciar la construcción, al finalizarlo y año tras año van a festejar a las viviendas como si fuesen sujetos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Guido. Gracias, Carlos. Gracias, Yolanda. Daryl is going to say something because I really, really appreciate you coming here. I'm sorry. Realmente doy gracias que estemos todos aquí en este diálogo norte-sur. No podríamos haberlo hecho sin las voces que vienen directamente. Yo siempre digo que I'm done con las teorías de colonización. Para eso invitamos a los protagonistas
para que vengan a hablar de sus propias experiencias. Gracias, Daryl, por esta oportunidad y gracias, Lindsay, los intérpretes y todos los que nos están visitando. Daryl, please, you are there. Thank you, everyone. And also thank you very much to all of the panelists for sharing so much of your stories with us and for inviting us in to learn more about where you live and the communities that you are relating to. And hopefully this will grow into something where more of us Indigenous people from up north will be more aware and be able to support you and other Indigenous communities globally, which is one of the main goals of having this type of panel webinar thing. So we invite you to continue engaging with us. This is the first in a series that we will be advertising. Hopefully with the registration, we'll be able to send all of you updated information as those future panels come up. Thank you very much. Gracias nuevamente. Se me quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero esto es para seguirlo además. Gracias a todos y con esto nos despedimos. Gracias, chao. Gracias. Chaucito. Muchas gracias. Hayaya. Hasta Allá, luego. allá.